Muy buenos días a todos. Qué alegría poder saludarles en este día tan especial, el inicio de nuestra conferencia misionera. Mi nombre es Rodolfo Garrido y soy el pastor de la iglesia La Biblia Dice de San Nicolás en Bogotá, Colombia. Y por años he sido testigo de cómo Dios ha usado este tiempo en mi vida y en la vida de muchas personas y familias. Nuestra conferencia misionera es un tiempo que nuestro Dios nos regala para enfocarnos en la misión que Él nos ha dado. Colombia para Cristo, una plataforma a las naciones. Por medio de su palabra, nuestro Señor nos desafía, nos habla directamente al corazón y en esta ocasión no será diferente. Dios nos animará a dar nuestras vidas por su causa, a dar nuestras vidas para que cada persona a nuestro alrededor conozca que hay esperanza eterna en aquel que murió en una cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos salvación. El tema de nuestra conferencia misionera de este año es Dando mi vida por el campo. Y nuestro Señor, con todo su amor, nos va a mostrar y recordar qué es aquello por lo que realmente vale la pena vivir. Pero al mismo tiempo nos llevará a examinar nuestro corazón y a decidir si vamos a vivir por nuestros deseos, anhelos y planes, o si estamos dispuestos a dar literalmente nuestras vidas para que otros le conozcan y se salven. Les pido dispongan sus corazones para entrar a nuestra conferencia misionera del 2020. Aunque no nos podremos abrazar este año, sí quiero darles una bienvenida muy especial a todos los que se conectan hoy y se estarán conectando a lo largo de esta semana. Si estás en Bogotá, en algún lugar de Colombia o del mundo, qué gusto es poder compartir contigo este tiempo tan importante y especial que tenemos como iglesia. No siendo más, bienvenida, Iglesia, la Biblia dice, de Colombia, Venezuela y las naciones. Que quiero es cuando ves mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños,
quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses te encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mi tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Y un día la palabra de Dios llegó a nuestro país por la obediencia y el amor de un hombre y su familia hacia Dios. Hoy es hora de que también otras naciones conozcan la gloria de Dios y la salvación en Jesucristo por nuestra obediencia. Así que cantemos esta canción.
Gracias a Dios porque ya ha arrancado nuestra conferencia misionera. También gracias a Dios porque nos permite alabarle. Y en este momento vamos a pasar un tiempo leyendo la palabra de Dios y orando. Así que yo les pido que me acompañen y vamos al libro de Proverbios y vamos a estar leyendo el capítulo 23, los versículos 29 al 35. Así que toma tu Biblia y vamos a ubicarnos en Proverbios. Proverbios 23, versículos 29 al 35. Dice la palabra de Dios: ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Ahora vamos a pasar un tiempo orando. Señor Dios, Padre Santo, te queremos dar muchísimas gracias por esta conferencia misionera que ya arranca. Gracias por este tiempo que tú nos permites tener. Y te damos muchas gracias, Dios, porque tú eres un Dios bueno, un Dios soberano, un Dios de amor, que amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo, a lo que más amabas, Dios, porque tú consideraste que nuestras vidas, que nuestra eternidad valía la pena. Te damos muchas gracias por eso, gracias porque tu Hijo un día se hizo hombre y fue humillado y murió en una cruz derramando hasta la última gota de sangre por nosotros y fue sepultado. Pero gracias, Señor, porque las buenas noticias son que tu Hijo al tercer día resucitó para darnos vida eterna, una vida de propósito, una vida que vale la pena, Dios, y una eternidad junto a ti. Te damos muchas gracias por eso. Gracias, Dios, porque aún en la distancia tú nos permites reunirnos como un solo cuerpo, Dios. Y esta conferencia misionera pues no es la excepción, Dios, y tú aún nos reúnes, Dios, virtualmente para ser desafiados por medio de tu palabra y ver tus maravillas, Dios, todo lo que tú estás haciendo en Colombia y las naciones del mundo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es ese libro vivo, eficaz, que transforma nuestra vida, Dios, y nos lleva, Dios, a tener un corazón como el tuyo. Y en este momento te queremos pedir que seas tú limpiando nuestros corazones, pero que también seas tú disponiéndolos para recibir tu palabra, tu enseñanza, Dios. Te pedimos que tú nos des ese corazón blando, ese corazón dispuesto a hacer lo que tú quieras, Dios, que nosotros hagamos. Danos un corazón como el tuyo, Dios, y que estemos dispuestos a tomar decisiones a tu favor, Dios. Te queremos pedir, Dios, para que seas tú en control de cada aspecto, Dios, que sea tu Santo Espíritu el Maestro en cada hogar, Dios, en cada enseñanza, enseñándonos, Señor, y guiándonos en cada cosa que tú quieras para nosotros, Señor, y desafiándonos grandemente en cuanto a tu misión. Te queremos pedir que seas tú en control de cada aspecto técnico, Dios, que seas tú en control de cada conexión a internet, en cada hogar, en el lugar en el que se vayan a hacer las transmisiones, que seas tú en control de absolutamente todo para que todo funcione bien, de forma fluida, sin interrupciones, y que podamos estar conectados, Dios, completamente contigo, Señor, y con tu palabra. Te queremos pedir para que seas tú usando cada predicador, Dios, que seas tú usando tu palabra, Dios, con poder por medio de estos hombres, llevándola a nuestros corazones. Te queremos pedir, Señor, que tú hagas una cirugía en nosotros, Dios, en nuestro corazón, y nos permitas ver nuestro campo como tú lo ves, y que tú, Dios, de verdad, por medio de cada predicador de tu palabra, seas tú desafiándonos, y que al final de esta semana, ojalá, Dios, estemos dispuestos a entregar nuestras vidas por lo más importante, las almas de los hombres, tu misión, Colombia para Cristo. Y por último te queremos
poner en tus manos este servicio de hoy, a Edgar Toquica, que seas tú usándolo grandemente en nuestras vidas, y te pedimos para que tú edifiques tu iglesia en esta mañana, pero también que haya salvación en el día de hoy, que si hay alguna persona que hoy se conecta y no tiene una relación personal contigo, que hoy entienda su condición y decida entregar su vida a ti, Dios, depositar su fe en ti. Gracias, Señor, nuevamente por lo que tú nos permites en esta semana y por lo que sabemos que tú estarás haciendo. Todo lo ponemos en tus manos y es en el nombre de Jesús que te oramos. Amén. Iglesias, qué gozo haber dado inicio a nuestra conferencia misionera del 2020. Gracias a Dios por este tiempo que ya comenzó a regalarnos. En este momento vamos a oír el testimonio de un joven de la iglesia, la Biblia dice de Montería. Él es Andrés Felipe Lora. Viene de una familia de ganaderos de Córdoba y es un joven que ha sido muy fiel. 3 años hace ya que llegó al Señor y ahí va creciendo en su proceso de discipulado y ya está en evangelismo. Preguntándole a Nelson Higuera, su pastor, palabras que definan a Andrés Felipe, él me dijo literalmente, es un joven tímido, muy noble, humilde y muy fiel al Señor. Y yo sí espero, iglesias, que nos gocemos con este fruto sinuano. Iglesia, la Biblia dice, muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Lora Jiménez y pertenezco a la iglesia de la ciudad de Montería. El día de hoy quiero compartirle mi testimonio de cómo era mi vida antes y después de que acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Bueno, mi vida antes de conocer a Cristo era netamente materialista. Tenía siempre el deseo de conseguir cosas materiales y terrenales, intranquilo por algunos casos de no saber cómo resolver problemas, la toma de decisiones y en algunos momentos alejados de mi familia. Tenía muy poca comunicación con ellos a pesar de vivir en el mismo hogar. Bueno, todo comenzó cuando la persona que era mi novia en ese momento, hoy mi esposa, me invitó a una de las reuniones congregacionales de nuestra iglesia. Luego de que me invitara y me insistiera por varias veces, decidí acompañarla. Desde el primer momento en que entré me llamó mucho la atención de cómo era la enseñanza, de que todo era en base a la palabra de Dios, al libro de la verdad, la Biblia. Seguidamente acompañé a varias reuniones, fuimos a encuentros de pareja y otros eventos realizados por la iglesia. Y finalmente, una de las reuniones congregacionales, después de escuchar con mucha atención, acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Reconocí que soy pecador y que había fallado al Señor y que la única forma de reconciliarme con Él era arrepintiéndome y dejándolo entrar en mi corazón, tal como está en el camino de Romanos y en Apocalipsis 3:20. Desde ese momento empecé a discipularme junto con ella. Empezamos con introducción, luego los 4 estudios. En una de las reuniones congregacionales di mi testimonio y me bauticé. Seguí con las 3 lecciones y hoy en día me encuentro finalizando el curso de evangelismo. En este proceso he aprendido acerca de la vida de Dios, de cómo entregó a su Hijo para la salvación de nosotros, pagando todos nuestros pecados por nosotros. En todo momento he aprendido muchas cosas, entre una de ellas, y me llama mucho la atención lo que dice Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que en todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bueno, en este pequeño fragmento me enseña varias cosas y una de ellas es lo afortunado que nosotros somos por ser elegidos para el Señor, para dar a conocer su nombre, y a su vez nos desafía a traer más personas de rodillas ante Él, que lo conozcan y lo acepten como su Salvador. Y por otra parte también me desafía, ya que en algunos momentos pues a veces estamos desmotivados, y con este pasaje me recuerda lo afortunado que somos, porque somos elegidos por Él, un gran privilegio. También conocer a Jesús me ha ayudado mucho en la relación con las demás personas, a reconocer cuando cometemos errores y a solucionar las cosas hablando, a no ser egoísta, a pasar tiempo en su palabra y tomar decisiones en base en lo aprendido en los pasajes bíblicos.
Bueno, finalmente es un desafío y un aprendizaje diario de Él, dejando de lado los deseos de la carne y deseando algún día poder compartir con muchas personas sobre lo que Jesús está haciendo en mi vida. Buena iglesia, esto es todo. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Muy bien, en este momento vamos a aprender nuestra canción lema de este año, una canción que Dios nos regala, porque igual que su palabra, Él quiere usarla en nuestras vidas. Esta canción hace ya varios años Él se la regaló a nuestro misionero a Villavicencio, Iván Galindo, y este año la pone para nosotros en esta conferencia. Es una canción que nos desafía a decirle a nuestro Señor: queremos ir a las naciones, queremos ir a llevar tu mensaje, dar a conocer tu salvación. Así que bueno, como siempre, vamos a cantarla una vez para enseñarla y después la cantamos juntos, iglesia. Cantemos. Siento en cada latido, sé que me has llamado, y aunque no lo había pensado, quiero ir por ti. Que no va a ser mañana, sé que debo aprender, y aunque tome mucho tiempo, quiero ir por ti. Déjame llegar al fin del mundo, déjame llevarles tu verdad, déjame mostrarles lo que hiciste, mostrarles por qué moriste por toda la humanidad. Déjame corazones de quienes viven ahora en soledad. Llévame a realizar tu obra, seguiré donde me lleves, seguiré tu voluntad. Sé que no va a ser mañana, sé que debo aprender, y aunque tome mucho tiempo, quiero ir por ti. Lo que dejo atrás no importa, mis ojos están en ti. No me importa lo que pase, quiero ir por ti. Déjame llegar al fin del mundo, déjame llevarles tu verdad, déjame mostrarles lo que hiciste, mostrarles por qué moriste por toda la humanidad. Déjame curar los corazones de quienes viven ahora en soledad. Llévame a realizar tu obra, te seguiré donde me lleves,
decidido, quiero ir por ti, quiero ir por ti, quiero ir por ti. Y esa es la canción lema que, bueno, Dios tiene para nosotros este año, así que ahora cantémosla juntos. Lo siento en cada latido, sé que me has llamado, y aunque no lo había pensado, quiero ir por ti. Sé que no va a ser mañana, sé que debo aprender, y aunque tome mucho tiempo, quiero ir por ti. Déjame llegar al fin del mundo, déjame llevarles tu verdad, déjame mostrarles lo que hiciste, mostrarles por qué moriste por toda la humanidad. Déjame curar los corazones de quienes viven ahora en soledad. Llévame a realizar tu obra, seguiré donde me lleves, seguiré tu voluntad. Sé que no va a ser mañana, sé que debo aprender, y aunque tome mucho tiempo, quiero ir por ti. Lo que dejo atrás no importa, mis ojos están en ti. No me importa lo que pase, quiero ir por ti. Déjame llegar al fin del mundo, déjame llevarles tu verdad, déjame mostrarles lo que hiciste, mostrarles por qué moriste por toda la humanidad. Déjame curar los corazones de quienes viven ahora en soledad. Llévame a realizar tu obra, te seguiré donde me lleves, seguiré tu voluntad. Y aunque vengan tempestades, no
porque hoy lo he decidido. Quiero ir por ti. Quiero ir por ti. Quiero ir por ti. Iglesia, a continuación vamos a estar viendo un video de las maravillas que Dios está haciendo en la ciudad de Barranquilla. Buenas tardes, mi nombre es Ulises Supiñán, soy el misionero enviado a la iglesia de Barranquilla y quiero compartirles un poco de lo que es mi familia. Bueno, mi nombre, como ya lo digo, es Ulises Supiñán, mi profesión es ingeniero civil, desde luego no estoy ejerciendo ahora. La ocupación antes de salir al campo era gerente de producción de una empresa metalmecánica. Mi esposa es Betty Vives Camargo. Profesión abogada. Su última ocupación antes de salir al campo misionero fue penal militar de la Fuerza Aérea. Mi hija mayor es Estefanía Estupiñán Vives, es de profesión diseñadora industrial y se ocupa de su ocupación ahora, pues es trabajar independiente como diseñadora en el desarrollo de productos. Mi hijo intermedio, Kevin Santiago Estupiñán, es internacionalista, como muchos saben, ya se casó y su esposa es Jacqueline Mendieta Redondo, de profesión médica. Tenemos la hija de ellos, una nietecita, Juanita. Mi hijo menor es Cristian Estupiñán Vives, está próximo para graduarse de ingeniero mecánico. Esa es mi familia. Ahora quiero hablarles del campo, cómo fue nuestro llamamiento. Estamos hablando que ese llamamiento lo recibimos cuando nos encontramos en Tres Esquinas, Caquetá, por cuestiones laborales de mi esposa como juez penal militar. Estaba en la base aérea de Tres Esquinas, Caquetá, zona roja de la guerrilla, y fue enviada allá a ejercer como juez. Las cosas que Dios utilizó fue que después de 7 años de esperar un hijo y nos habían dicho que no podíamos tener, nace mi hija y pues eso prendió mi corazón. Yo en ese momento trabajaba con una multinacional, estaba pronto para salir a Ecuador. Sin embargo, el hecho de que hubiera nacido mi hija y sabiendo que ella necesitaba en esos primeros meses de la mamá muchísimo y bueno, a Betty le faltaba poco tiempo para salir pensionada, entonces pues decidí ir allá. Allá Dios permitió que tuviera un trabajo de ingeniería en la parte de la pista aérea que estaba construyendo, un milagro de Dios, y vimos cómo toda la mano de Dios estuvo ahí presente. Supuestamente iba por 3 meses, que era lo que ella estaba allá y la iban a trasladar a Bogotá. Sin embargo, eso duró 2 años, pero vi que esa fue la mano de Dios trabajando en mi vida, de la misma angustia y la desesperación que yo vivía allá en plena selva. Empecé a predicar de Cristo a mucha gente, a toda la gente que estaba en nuestro entorno. Como consecuencia, muchos recibieron a Cristo, se bautizaron, empecé a hacer el discipulado de las 3 elecciones y estando haciendo esa tarea siempre estuve cuestionando al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Y en ese momento fue cuando el Señor me abrió el pasaje de 2 de Corintios, todo ese capítulo 5, y donde Él me decía que ya no quería que viviera para mí, sino que viviera para aquel que vivió y murió por nosotros. Entonces entendí que el Señor me estaba llamando al ministerio, por esa razón tomé la decisión oramos, empezamos a orar y tomamos la decisión de ir a Bogotá. Oramos por eso, que Dios nos permitió ir a Bogotá para hacer la escuela de entrenamiento y liderazgo. Eso fue en el año 1995, cuando el Señor nos llamó, me llamó personalmente y bueno, me habló de esa forma directa, personal. Yo entendí que me estaba llamando al ministerio y Betty pues se sometió a ese plan y empezamos a orar por ello. Dios nos llevó a Bogotá, pedimos que fuera por 5 años, Dios nos dio 6
6 años ahí en Bogotá, terminando la Escuela de Entrenamiento y Liderazgo. Al cabo de esos 6 años hubo la necesidad, Dios me permitió trabajar en el Ministerio de las Misiones y hubo la necesidad de enviar a alguien a Barranquilla, perdón. Habían varias obras como Santa Marta, Bucaramanga, donde necesitaban un apoyo, pero finalmente Dios confirmó a mis pastores que debía ser Barranquilla y fuimos enviados a Barranquilla. Entonces la ciudad currambera, la ciudad muy especial, acogedora esta ciudad. Sin embargo, con la forma de ser mía era un choque realmente muy acelerado y aquí es muy suave las cosas, pero bueno, Dios sabe lo que hace y pues nos envió acá. Entonces llegamos aquí el 28 de junio del 2001, nos vinimos en el cumpleaños de Betty para que nunca se nos olvidara cuando habíamos salido para el campo misionero. Es decir, llevamos ya 19 años en Barranquilla. Barranquilla pues tiene una población cercana a 1.3 millones de personas. Es una ciudad que ha venido creciendo mucho. El barranquillero es un personaje que es alegre, que es servicial, pero es muy tranquilo además, ¿verdad? Es algo de la costa que todos muchas veces jocosamente molestamos. Barranquilla es la llamada la ciudad de la educación en la costa entera, porque la mayoría de gente de las demás poblaciones llegan a Barranquilla porque hay pues mucho ofrecimiento en la educación en Barranquilla. También es la ciudad industrial de la costa Caribe. Aquí pues hay muy poco de turismo, es más la parte industrial. Pues bueno, los retos que tenemos aquí es que esa oposición que hay entre la barrera socioeconómica que es tan marcada, pues eso impide hacer básicamente la obra y que podamos tener una iglesia modelo que tenga de todo grupo de personas, porque pues hay mucha división en ese aspecto. Además, la fidelidad en los discipulados, ¿verdad? El comenzar y el poder terminar las cosas ha sido también una lucha que hemos tenido para que la gente permanezca. Esto pues en cuanto, digamos, a esa parte de lo que fue el llamamiento. Ahora quiero hablarles de la obra, ¿verdad? El inicio de la obra. Como en todas las otras obras, por varios años hicimos viajes formando una base de creyentes hasta el punto en que hubo la necesidad de enviar una familia que se encargara de esta obra. Más o menos estuvimos viajando alrededor de unos 7 años a Barranquilla, primero enviando cada mes, después cada 15 días, después cada 8 días. Eso empezó a ser muy costoso. Entonces, por eso pues hubo la necesidad de enviarnos. Ya había un grupo como de 50 personas que nos reuníamos en el Hotel Country Norte y esto hizo que, como al estarnos reuniendo allí al poco tiempo y por estar trabajando las vidas de cada persona, todo esto llegó a colapsar en un momento en que las personas empezaron a irse y con el tiempo muy pocos continuaron. Y luego de 2 años tuvimos que comenzar de cero. Esto fue algo muy difícil para nosotros como familia, pero después con una sola familia que quedó de Occidente empezamos a trabajar y estuvo dispuesta, abrió las puertas de su casa y empezamos con ella, con esa sola familia y con algunos vecinos que fueron ganándose allá. Entonces empezamos en Occidente de esa manera. Poco a poco fue llegando más personas. Estuvimos más o menos por 1 año y medio en la casa de esta familia, en la sala de esta familia. Después alquilamos una casita de ese mismo barrio que se llama La Viola, en Las Moras. Ahí empezamos a ya tener como un lugar para nosotros. Ahí empezamos a hacer la obra. Poco a poco se fue sumando la gente y en un momento determinado pues ya había un grupo más grande, numeroso. La casa ya nos fue insuficiente y duramos más o menos unos 4 años allí en ese lugar y ya pues la gente quedaba hasta afuera en el patio y no podíamos fuera de la casa, y las clases de niños las hacíamos en las salas de las familias cercanas que estaban allí, y lo mismo a la cuna. Entonces esto hizo que después pasáramos a un local que ahora por la cuarentena tuvimos que entregarlo. Ahí fue donde pues la iglesia
se ha crecido mucho más. Esto, digamos, en cuanto a Occidente. Por ese mismo tiempo empezamos a trabajar, a ganar algunas personas en el nororiente y poco a poco fuimos estableciendo alguna base con algunas pocas familias, buscando que de verdad amaran al Señor y que vieran que pues Cristo era una necesidad en sus vidas. Entonces algunos pues, como dice siempre el Señor, el lugar donde es adinerado, pues piensan que no necesitan mucho del Señor. Entonces ahí empezamos a vivir, a crecer ahí poco a poco, y bueno, al pasar los años ya se han comprometido algún grupo más grande y bueno, ya nos estamos reuniendo con un grupo más numeroso. Estamos más o menos teniendo unas 100 personas al norte, y esto pues ha venido creciendo de esa manera. Esto es lo que pues ha sucedido aquí en Barranquilla. Tenemos un liderazgo que pues ahí tenemos algunas personas. Les hablo primero del liderazgo de Occidente. Está Diego Castañeda con su familia, es el líder del discipulado. Está por el otro lado Anthony con su esposa Wanda y su hijo, que es encargado del ministerio de los jóvenes. También tenemos a Margarita Carrillo, que está encargada en este momento del líder del Ministerio de Niños, pero estamos tratando de hacer una transición a esta otra pareja, que es Luis Marbello. Se están encargando con ella, están haciendo esa transición para que esta pareja ya hizo el taller de niños y están trabajando en ese ministerio, y probablemente sean los que se van a encargar en poco tiempo de ese ministerio. Tenemos a José Luis y a Rosa Iris. Ellos están encargados del Ministerio de Atenciones. Por otro lado tenemos a Daniris Navas. Ella está encargada del Ministerio de Salacuna, y su hijo, que está ahí, Juan, él está trabajando en el Ministerio de música, de alabanza. Es un muchacho muy comprometido. Bueno, también tenemos a Heriberto y sus hijos. Heriberto Pereira son los diáconos de la iglesia y también trabajan. Ella trabaja con los niños y él también trabaja con los jóvenes. Los hijos participan en alabanza. Está Juan Carlos Sotero, que es y su familia, pero en especial Juan Carlos Sotero está trabajando en el Ministerio de Evangelismo en Occidente. Es alguien que es muy comprometido con ese ministerio. Bueno, al norte pues está Kevin, con su esposa, con Jackie, están encargados de las parejas jóvenes. Cristian está encargado de la alabanza y los jóvenes de transición. También tenemos a Stephanie, que está encargada del Ministerio de Niños. Cindy Bula está encargada de Salacuna, y tenemos a Betty, que también está trabajando con el Ministerio de Damas, tanto del norte como de Occidente. Tenemos a Edward Jaramillo y Nancy, que están encargados del Ministerio de Atenciones aquí en el nororiente. Bueno, las misiones. En la actualidad apoyamos viajando a la obra de Santa Marta y de Valledupar. Hemos hecho actividad evangelística en Baranoa, Malambo, Bosconia, Los Palmitos, y hay algunas otras aquí muy cercanos, como es Malambo, que queda acá muy cerca. Pues hemos hecho varias incursiones allí, donde hemos tenido alguna gente que ya se está asistiendo fielmente a la iglesia, y lo mismo Sabana Grande y Sabana Larga. Cosas especiales hechas por el Señor. Bueno, la salvación de muchos y ver los milagros de hogares destruidos que el Señor Jesucristo ha arreglado ahora, que andan muy bien. El abrirnos puertas para predicar en muchos colegios y algunos distritales, los cuales nos permitió llevar las buenas nuevas a más de 7,000 niños y jóvenes, incluyendo los docentes. Bueno, en cuanto a la oración, simplemente compartirles, pues que damos gracias por todas las iglesias y todos los ministerios que están orando por nosotros. Hemos visto esas peticiones, esas oraciones y las peticiones contestadas. Entonces, para ahora tenemos pues una oración por la obra, que el Señor levante y confirme el liderazgo y llame a los que tienen que ser considerados y apartados, que el Señor lo tiene ya previsto para que ellos pues ya se dediquen a lo que tienen que hacer en el campo, ¿verdad? Que el Señor abra puertas para llegar a Riohacha, San Andrés y Providencia. Son principalmente los lugares donde no hemos llegado y que quisiéramos que Dios nos abra puertas, así lo mismo como en los 22 municipios del Atlántico.
Hablamos de una petición familiar, bueno, que Dios nos dé sabiduría para servirle en una forma eficaz, que podamos ser eficientes en lo que nos resta, el tiempo que nos da el Señor en el ministerio. Entonces, básicamente es esto, y gracias por orar por nosotros. Y bien, gracias a Dios, iniciamos nuestra conferencia misionera 2020 y sean de nuevo todos súper bienvenidos a la semana como más importante para nosotros como iglesia, la Biblia dice. Queremos por ello recordar de nuevo el horario. Vamos a estar iniciando la transmisión este miércoles a las 5 de la tarde, irá hasta las 8:30 de la noche. Asimismo el jueves y viernes. Entonces este miércoles, este jueves y este viernes a las 5 de la tarde empezamos la transmisión. El próximo sábado iniciaremos transmisión a las 9 de la mañana, irá hacia las 11:30 de la mañana aproximadamente, y en la tarde nuestros jóvenes tendrán su transmisión con un servicio bien especial a las 4 de la tarde. Y como iglesia, todos de nuevo juntos, reunidos de esta manera virtual, estaremos dando cierre Dios mediante. El próximo domingo a las 9 de la mañana será la transmisión del cierre de nuestra conferencia misionera. Este año con un tema fascinante, dando nuestra vida por el campo. Así como Cristo dio su vida por toda la humanidad, ¿cierto? Y le pedimos a Dios que nos esté desafiando esta semana a que Dios nos hable por medio de su palabra, para que podamos también nosotros sentir esa carga por el campo y que bueno, Dios llame muchas familias, misioneros a las capitales de Colombia, a los 5 continentes de nuestro planeta, para que sigamos cumpliendo como iglesia la gran comisión Colombia para Cristo, una plataforma a las naciones. Así que los animamos a que bueno, se agenden, saquen el tiempo, porque las transmisiones una vez que terminen se van a estar desactivando, entonces para que no te las pierdas. También nos preguntaban a lo largo de estos días acerca de la ofrenda. Bueno, es muy sencillo. Comunícate con el líder de tu ministerio y ellos te van a estar mandando un instructivo para que puedas hacer tu ofrenda. Bueno, vamos a estar presentando en este momento en las pantallas el horario de la semana y bueno, de nuevo súper bienvenidos, un abrazo grande en la distancia. Hola iglesia, buenos días. Qué bueno que Dios este año nos permite celebrar nuestra conferencia misionera y aunque sea de esta manera un poco diferente, pero lo importante es que su palabra sigue corriendo, su palabra sigue actuando y sigue obrando en nuestros corazones. Finalmente, eso es lo más importante. Y hoy estamos comenzando nuestra conferencia misionera y tenemos la oportunidad de considerar un texto, y Dios siempre coloca cada año ese versículo en el corazón de nuestro pastor primeramente y en el corazón del liderazgo para darle esa dirección clara a la conferencia. Y este año Dios nos regala un tema muy bonito, un tema muy especial y muy desafiante, que de seguro nos va a llevar a tomar muchas decisiones en nuestra vida. Quisiera comenzar haciéndote una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres un viaje a las Islas Bahamas o un recorrido cultural por nuestro país? Bueno, yo creo que muchos contestarían que el viaje a las Bahamas, ¿cierto? Pero ¿has salido alguna vez a recorrer nuestro país, yendo a esos lugares exóticos, especiales, subiendo por esas montañas, explorando esos valles, conociendo esas cascadas? Algunas veces has recorrido los campos del interior de nuestro país y la verdad es que a veces no apreciamos la belleza que tenemos, no apreciamos lo que está cerca, no apreciamos el lugar en donde estamos y no lo apreciamos porque muchas veces no salimos a recorrerlo, porque a veces ni nos informamos de esos lugares tan bonitos, impresionantes y hermosos que hay en nuestro país por recorrer. Mira, durante esta conferencia misionera queremos de verdad apreciar y valorar el campo en donde Dios nos ha puesto y queremos tomar una decisión, y la decisión es la de dar la vida
por nuestro campo. Ese sitio en donde Dios nos ha colocado. Yo te voy a pedir que me acompañes al texto ahí en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 21. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Y vamos a leer los primeros 3 versículos. Ahí está nuestro texto. Específicamente son los versículos 2 y 3, pero queremos leer desde el 1 para tener un poquito del contexto. Dice la palabra de Dios: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y esta historia se desarrolla después de que el rey Acab ha derrotado a los sirios por mano de Dios. Y Dios permitió y le dio esa victoria para demostrarle al rey que su mano estaba sobre la nación de Israel y para que el rey conociera a Dios. Sin embargo, una vez Acab derrota a sus enemigos, entonces él le perdona la vida al rey de Siria. Y esto resulta desagradable a los ojos de Dios. Y acompáñame ahí al capítulo 20 y los versículos 42 y 43. Dice: y él le dijo, y está hablando el profeta, le está hablando a Acab: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, llegó a Samaria. Y sabes, aquí vemos a este hombre triste escuchando ese juicio de parte de Dios por no cumplir con su voluntad. Y seguramente una manera de alegrarse quizás era comprando y proponiéndole a Nabot que le vendiera su viña. Acab fue un rey en Israel que gobernó 22 años en Samaria e hizo lo malo delante de Dios. Ahí en el capítulo 21, los versículos 25 y 26 dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Un rey malo, un rey idólatra, un rey que se dejaba llevar por su esposa, que era igualmente mala. Ahora tenemos a Nabot, y dice que Nabot era natural de Jezreel. El nombre de Nabot significa frutas, y es una persona que era temerosa de Dios, que quería hacer las cosas correctamente. Ahora, el lugar de donde era Nabot es bien interesante. Jezreel era el nombre de la ciudad, pero también la misma ciudad daba el nombre al valle. Un lugar en donde se presentaron varias batallas interesantes. Israel contra los filisteos, ahí en el valle de Jezreel. Gedeón contra los madianitas y los amalecitas. Cuando Elías huía de Acab, cruzó por este valle, y después Jezabel, la esposa de Acab, juró matarlo. Pero allí mismo Elías anunció la muerte de Jezabel en el muro de Jezreel. Y en este valle de batallas, de enfrentamientos, allí quedaba la viña de Nabot. Ahora, dos personajes muy contrarios. Uno, temeroso de Dios, queriendo hacer las cosas correctamente. El otro, un idólatra, alejado de la voluntad de Dios. Un lugar de batalla, ¿cierto? Un lugar estratégico, por lo que seguramente Acab quiso comprar esa viña de Nabot. La historia en sí es un cuadro de la batalla contra el enemigo que experimenta un creyente fiel que desea conservar su campo, y cómo el enemigo, sabiendo que
el campo es ese lugar estratégico para el avance del reino de Dios, quiere arrebatárselo. Qué cuadro el que nos presenta este pasaje. Y este es el versículo, lema de nuestra conferencia este año. Como siempre, Dios nos regala un propósito específico para nuestra conferencia. Y les leo, dice, es enseñar y recordar a la iglesia que Dios nos tiene un campo en el cual llevaremos fruto y le daremos la gloria. Cómo el enemigo tratará de tomar ese campo de nuestras manos a cualquier precio y cómo debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por ese campo. Y ese es el propósito que Dios nos regala este año para nuestra conferencia. Ahora, hay algunos objetivos y a través del texto que estaremos estudiando queremos entender que el enemigo nos ofrecerá otra viña por nuestro campo. Queremos entender que el enemigo nos ofrecerá dinero para que le dejemos nuestro campo. Y además que debemos estar dispuestos a morir por nuestro campo. Voy a poner este tiempo en las manos de Dios, pidamos que Él esté con nosotros y que use su palabra en nuestras vidas. Señor Padre bueno, gracias por esta oportunidad, Señor, de poder compartir tu palabra. Gracias por este texto que tú nos regalas para nuestra conferencia. Y queremos poner la conferencia en tus manos, Señor, rogar para que uses tu santa palabra en nuestras vidas, para que nos hables, para que toques nuestros corazones, nos lleves a tomar decisiones y aún, Señor, para que apartes a algunos para la obra a la cual tú los has llamado. Señor, gracias por esta mañana y quédate al control, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, el que nos enseñe, el que nos desafíe, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dando mi vida por el campo. Y vamos a ver básicamente dos puntos. El primer punto, dando mi vida por el campo a pesar de los ofrecimientos del enemigo. Y ahí en el versículo 2 de nuestro texto dice, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y ahí está Acab. Y Acab ofreciéndole comprar la viña a Nabot. ¿Sabes? El enemigo querrá quitarnos de nuestro campo y hará lo que sea necesario para que no estemos allí. Ahora, estudiando un poquito la palabra viña, ¿cierto? Pero la palabra viña es bien interesante, es ese terreno, obviamente plantado de vides, pero según la ley judía, era un terreno privado y un terreno muy apreciado para su dueño. Si alguno entraba accidentalmente con su bestia, con su animal y pastaba ahí en la viña de otro, tenía que pagar como esa indemnización. Dice en Éxodo 22:5, si alguno hiciere pastar en su campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Una persona que entrara en la viña de otro podía comer de las uvas de ese viñedo hasta saciarse, pero lo que no podía hacer era recogerlas y llevárselas para usarlas o venderlas o hacer algo con ellas en otro lugar. La viña, y en general esto era una ley para los terrenos, para el cultivo de la tierra, pero debía trabajarse durante 6 años. Y en el 6º año debían dejarla descansar, en el 7º, debían dejarla descansar para que sirviera como alimento al extranjero, a la viuda, al huérfano, a los pobres. Ahora, cuando pensamos en la viña nos hace pensar en un lugar fructífero, en un lugar que produce beneficios, en un lugar de bendición. Y sabes, cuando hablamos y decimos la viña de Nabot,
Estamos diciendo la viña de frutas, porque eso es lo que significa el nombre Nabot. Haciendo algunas aplicaciones, solo por considerar lo que significa la viña. Nuestra viña, nuestro campo, es ese lugar especial en donde Dios nos ha colocado a cada uno, en donde podemos llevarle fruto. Y sabes, el enemigo siempre estará listo para quitarnos de ese lugar, en donde podamos llevar ese fruto. No le conviene porque ahí es donde Dios quiere utilizarnos para ganar a la gente. Aún nos hablará de forma autoritaria y me llama la atención cómo Acab le dice a Nabot, dame tu viña, y es algo como exigente. Y tal vez el enemigo tenga esa forma autoritaria y quiera quitarnos de nuestra viña autoritariamente. Ahora, llevamos 6,000 años de historia. 6 días o 6 años, ¿cierto? Que se cultivaba la tierra, en el 7º venía el descanso. Pero todavía no hemos entrado en ese último milenio. Este es tiempo de seguir trabajando en nuestra viña. Este es tiempo de entregarnos a ese campo que Dios nos ha regalado. Este es tiempo no de descansar, no de estar ociosos, sino es tiempo de trabajar con pasión para nuestro Dios en el campo en donde Él nos ha puesto. Dice en Proverbios 10:5, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Y que no seamos hijos que avergonzamos a nuestro Padre Celestial, sino que estemos trabajando ahí en esa viña, en ese campo en donde Dios nos ha puesto. Este es tiempo de trabajar, no es tiempo de estar ociosos. El enemigo querrá quitarnos nuestro campo, apartarnos de allí. Y el enemigo además nos ofrecerá otra viña por nuestro campo. Y ahí está la frase, ¿cierto? Y acá diciéndole, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. Y yo me preguntaba, ¿acaso hay una viña, un campo mejor que el lugar donde Dios nos pone? ¿Hay alguno mejor? Nuestro campo es el mejor lugar en donde Dios nos ha puesto. Y quiero que me acompañen a un pasaje en Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11. Y es cuando Dios a través de Moisés le está hablando a su pueblo de esa tierra prometida donde ellos van a entrar para poseer, para tomar. Y le dice cosas tan bonitas de verdad de esta tierra. Dice Deuteronomio 11 desde el versículo 10, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Y les dice que no es como la tierra de Egipto, de donde ya han salido, sino que es una tierra fructífera, una tierra de montes y de vegas, una tierra donde hay abundancia de agua y agua que desciende del cielo. Pero ellos debían tomarla. Cuando llegaron a la tierra estaba ocupada por otras naciones y debían tomarla. Era una tierra que Dios cuidaría y en donde ellos podrían fructificar, allí Él les daría tanto fruto. Era una tierra en donde los ojos de Jehová estarían permanentemente. Era el mejor lugar para el pueblo de Dios, para que ellos crecieran y fructificaran. Era el mejor lugar porque allí estaría Dios con ellos. ¿Sabes? Si lo aplicamos a nosotros, nuestro campo es el mejor lugar donde podemos estar. Nuestro campo es ese lugar de bendición y no hay otro mejor.
No olvidemos que ya salimos de Egipto, pero ¿por qué queremos volver a esclavizarnos en Egipto? ¿Por qué queremos volver a esclavizarnos en el mundo? Pero eso es lo que el enemigo quiere sacarnos de nuestro campo y que volvamos otra vez a la esclavitud del mundo. Pero nuestro campo es un lugar, y es un lugar que hay que tomar. Y cuando el Señor está con nosotros, el Señor mismo nos dará ese fruto en ese campo. Es un lugar para crecer y es un lugar para fructificar. Ese es ahí nuestro campo. Y sabes que cuando pensaba aquí en crecer, un lugar para crecer, pensaba en nuestra iglesia y cómo Dios, por su bondad, nos ha colocado en una iglesia. Y la iglesia es el lugar de bendición en donde crecemos para llevar fruto para nuestro Dios. Y Dios ahí, en el contexto de nuestra iglesia, nos da todo para crecer. Y nos da la palabra suya a través de la predicación, nos permite experimentar la comunión fraternal, nos cuida, nos da el discipulado, esa herramienta tan maravillosa para que allí crezcamos, para que nos preparemos para llevar fruto, que no nos dejemos engañar del enemigo. Sabes que el enemigo siempre estará ahí para poner todos los obstáculos, para que tal vez dejemos nuestra iglesia o para que no asistamos al discipulado. Tal vez nos dirá que esto no vale la pena, tal vez te ofrecerá un plan mejor. Cada vez que vayas a estar ahí en el discipulado, hará cualquier cosa para decirnos, no, hay otras cosas mejores que esto. Pero lo más importante del lugar donde Dios nos pone, de ese campo, es que en ese lugar Dios estará presente. Si Dios me ha puesto en algún sitio, en algún lugar, ese es mi campo, Él está conmigo. Y sabes, así como Dios le decía a su pueblo que Él estaría con ellos ahí en la tierra prometida, que Él cuidaría de esa tierra, que sus ojos estarían permanentemente allí, asimismo nos dice a nosotros, en el mismo contexto, cuando el Señor Jesucristo entrega la gran comisión, nos da esa promesa tan increíble, tan hermosa. Mateo 28:20, en donde Él nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y qué promesa? Pero esta promesa nos da la certeza. Si estoy en el campo, si estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, Él estará conmigo todos los días y hasta que Él vuelva. Y todos los días y hasta lo último de la tierra, ahí estará conmigo. ¿Por qué aceptar otra viña mejor? No hay otra viña mejor. ¿Por qué salir de nuestro campo, de ese lugar de bendición y ese lugar en donde podemos llevar fruto, en donde Dios nos pone? El enemigo intentará sacarnos de nuestro campo y ofrecernos otra viña mejor, pero además el enemigo nos ofrecerá dinero para que dejemos nuestro campo. Y Acab le dijo a Nabot, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero, ofreciéndole dinero por su viña. Y sabes, es que el enemigo nos conoce y sabe que una de nuestras debilidades es la codicia, es el materialismo. Y es una de las cosas más comunes en este mundo moderno. Pero la Biblia nos advierte en cuanto a esto. El enemigo utilizará el dinero, la codicia, el materialismo para tentarnos. Y dice la palabra de Dios, ahí en 1 Timoteo 6:9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahí están estas cosas que nos desvían. Dicen que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
y nosotros podemos caer y ceder ante la tentación del enemigo. Dice la Biblia en el siguiente versículo, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y entonces el enemigo ahí por dinero nos puede sacar de nuestro campo, sacar para que Dios no cumpla el propósito que tiene con nosotros ahí en ese lugar donde nos ha puesto y hacer que nos extraviemos de lo que Dios quiere, de la fe, y ser traspasados, como dice acá, de muchos dolores. El enemigo a veces ofrecerá dinero literalmente, a veces ofrecerá cosas como un mejor trabajo tal vez, como un cambio de ciudad donde tal vez vas a estar más cómodo, más tranquilo. Ofrecerá la realización de tus sueños profesionales quizás. Tal vez te ofrecerá un buen viaje. Mira, antes de estar trabajando aquí ya de planta como pastor de la iglesia, cuando estaba en mi trabajo secular, tuve la oportunidad de tener ese lugar de mis sueños para trabajar. Esto implicaba que yo tuviera que salir de mi casa y durar allá en el monte un tiempo y luego volver otra vez a la casa. Y en ese momento fue pesar. ¿Qué quieres, Dios? ¿Tú quieres que me vaya, que tal vez gane un poco mejor, que esté apartado de mi familia, que deje mi lugar de bendición y el lugar donde tú quieres que te sirva? ¿O quieres que esté más bien en el campo donde me has puesto y tal vez renuncie a cumplir mis sueños profesionales? Y gracias a Dios, no entregué mi campo por dinero. Y gracias a Dios, hoy estoy acá y puedo servirle a mi Señor, al mejor de los jefes, en el mejor de los lugares y haciendo la mejor de las tareas. Gracias a Dios. Tal vez no solo sea dinero, tal vez Dios coloque alguna persona en tu camino, y una persona que parece tan buena, tan especial, tan atractiva, ¿cierto? Pero quiero animarte a que tal vez te hagas unas preguntas. ¿De verdad esa persona es salva? ¿De verdad tiene un corazón dispuesto para servirle al Señor? ¿De verdad tiene Colombia para Cristo en su corazón? ¿De verdad? Siempre el enemigo colocará cosas muy tentadoras ahí en nuestro camino. Cosas que nos atraen fuertemente, que nos llaman la atención. Son tentación finalmente. Pero recuerden esto, cuando el enemigo estaba ahí tentando a Eva comenzó a cambiar su forma en que ella estaba viendo ese árbol prohibido, el que Dios le había prohibido, le había dicho que no comiera. Y comenzó a verlo con otros ojos, y el enemigo diciéndole cosas, y comenzó a verlo como árbol codiciable, y por eso extendió su mano y tomó del fruto y cayó. No nos dejemos engañar por el enemigo. Dios tiene un propósito, Dios quiere hacer algo con nosotros ahí en el campo donde nos tiene, que permitamos que Él lo haga. El enemigo siempre hará sus ofrecimientos, siempre pondrá sus cosas ahí en el camino, pero quiero decirte algo, finalmente cada uno de nosotros decide lo que hará. Dice en Santiago capítulo 1, el versículo 14, dice la palabra de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y finalmente el enemigo pone la tentación, pero tú decides lo que vas a hacer. ¿Sabes? Y para no caer en la tentación y ser atraído y seducido es necesario caminar de la mano del Señor. Es necesario tener una buena intimidad con Él. Es necesario morir a nuestra carne para que Él
el Señor pueda usarnos y no caigamos en la tentación del enemigo. ¿Qué me está ofreciendo en este momento el enemigo para que deje mi campo? Esto que Él me está ofreciendo puede apartarme del propósito de Dios para mi vida. Hay muchos que ya sabemos que Dios nos ha llamado para su servicio, en algo específico, tal vez aquí dentro de la iglesia o tal vez fuera, tal vez en las misiones. Pero ¿qué te está ofreciendo el enemigo que impide que tú le obedezcas a Dios? Durante este tiempo hemos estado rogando al Señor por obreros. Y es que Dios nos ha venido abriendo puertas en distintas ciudades, en otros países. Pero ¿sabes qué? La obra es grande, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Y rogamos a Dios que nos dé esos obreros. Y Dios está despertando los corazones, pero precisamente porque Él está haciendo esa obra, el enemigo entonces pondrá las tentaciones allí. Cuidado con los ofrecimientos que te está haciendo el enemigo. ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida por el campo a pesar de los ofrecimientos que el enemigo nos haga? ¿Sabes? Dando mi vida por el campo, a pesar de los ofrecimientos del enemigo, pero al decir no al enemigo. Y eso fue lo que Nabot hizo. Este es nuestro segundo punto. Y Nabot respondió a Acab. Y su respuesta fue no. Nabot decidió decirle no al rey Acab. Y fue una decisión valiente. Se trataba del rey. Y esto traería consecuencias en la vida de Nabot. Ahí, volviendo a nuestro texto, primer libro de Reyes, capítulo 21, los versículos 7 hasta el 13. Dice, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y su esposa, ¿cierto? Nabot se vuelve triste, apesadumbrado, Acab, porque Nabot le ha dicho que no. Y entonces la esposa de Acab trama la muerte de Nabot. Versículo 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de la ciudad y los ancianos y principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. ¿Sabes? El decirle no al enemigo fue exponer su vida y perderla. Nabot pagó con su vida. Si decimos no al enemigo, de seguro vendrán sus más duros ataques, quizás hasta poner en riesgo nuestra vida. Pero recuerden, finalmente nuestra vida está en la mano de nuestro buen Dios. Tal vez se levante la familia, tal vez se levanten tus amigos, el mundo se levante en contra. Pero que digas no al enemigo y no entregues tu campo. Di no al enemigo, decidiendo confiar en Dios para no entregar tu campo. Y Nabot dijo: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres.
Y esta palabra, guárdeme, es una palabra bien bonita, bien interesante. Vamos a mirar un poquito el uso de la palabra guárdeme. En Génesis 18:25 dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y es cuando Abraham está intercediendo para que Dios no destruya Sodoma y Gomorra. Y le dice estas palabras: lejos de ti el hacer tal cosa. La palabra guárdeme tiene que ver con esto: lejos de ti, nunca tal hagas. En Primera de Samuel, cuando Samuel está hablándole al pueblo, le dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Lejos sea de mí, guárdeme de que yo peque contra Jehová. ¿Sabes? Esta expresión guárdeme indica un gran temor, y un temor de fallar o de hacer algo incorrecto, y por lo tanto la decisión de no hacerlo, de mantenerse firme. Guárdeme. Pero dice: guárdeme Jehová, ¿cierto? Guárdeme Jehová. La misma expresión aparece en el libro de Samuel, primer libro de Samuel 26:11, en donde dice: guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Y es cuando David tiene la posibilidad de matar a Saúl, quien lo estaba persiguiendo. Pero David dice: no, momento, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Sabes? Es una decisión, la decisión radical de no hacer lo incorrecto, pero confiando en Dios y confiando en que Él nos dará la fuerza y Él estará con nosotros para no caer en la tentación, no caer en el ofrecimiento del enemigo. Una excelente ilustración, y allí también aparece la misma palabra, está en Job capítulo 27, que me acompañes allí, Job capítulo 27. Y dice en los primeros 6 versículos: reasumió Job su discurso y dijo: vive Dios que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Una persona con decisiones radicales, ¿cierto? Y dice, y aquí está la frase: nunca tal acontezca, guárdeme, que yo os justifique, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Y sabes, Job fue fiel a lo que Dios lo había llamado. Fue fiel a Dios y él mantuvo su integridad. Y a pesar de los ataques del enemigo, a pesar de que el enemigo se levantó contra él con toda su furia, a pesar de haber perdido sus bienes, sus hijos, a pesar de su misma esposa que quería que blasfemara contra Dios, a pesar de las críticas de sus amigos, Job dijo: no, guárdeme, no lo voy a hacer. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Esta debería ser también nuestra decisión y también nuestra confianza. Radicalmente decidir: guárdeme Jehová, poniendo nuestra confianza en Él. Que digamos ahí en lo profundo de nuestro corazón: guárdeme el Señor de fallarle y de entregar mi campo. Guárdeme el Señor de renunciar a lo que Dios quiere que haga en el lugar donde Él me ha puesto. Guárdeme el Señor de renunciar a mi campo por los ataques del enemigo. Lejos sea de mí.
Finalmente es Dios el que me defiende de los ataques del enemigo. Y Él es quien me permite llevar fruto en mi campo. Y esto es conforme a su voluntad, conforme a lo que Él quiere. Luego, si yo digo no al enemigo, decidiendo confiar en Dios, es conforme a su voluntad y Él estará conmigo. Dice en Juan capítulo 15 y el verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es conforme a su voluntad. Y si Dios me tiene en un lugar para que lleve fruto, Él estará conmigo y Él me va a proteger de los ataques del enemigo. Pero que nunca me olvide que este fruto que Dios me permite llevar ahí en el campo en donde Él me ha puesto es para su honra, es para su gloria. Porque dice en Juan capítulo 15 y el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Que glorifiquemos a nuestro Dios, que nunca nos olvidemos de que ese es el propósito y llevamos fruto para podérselo presentar a Él. Por eso estamos ahí en el campo, dando nuestra vida por el campo al decir no al enemigo, ¿cierto? Decidiendo confiar en Dios para no entregar nuestro campo, pero saben, decidiendo seguir invirtiendo en nuestro campo, en ese lugar donde estamos. Y Nabot dijo, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Nabot sabía que era la heredad de su familia, una herencia preciosa recibida de sus antepasados. ¿Cómo entregarla a otro y perder lo que era de su familia? ¿Cómo no seguir trabajando en ella, cierto? Ahora, ¿cuál es nuestra herencia? ¿Cuál es nuestra heredad? Bueno, quiero mostrarte algunos pasajes. Nuestra heredad, nuestra herencia. Dice primeramente en el Salmo 16:5, dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. ¿Sabes? Nuestra primera herencia es el mismo Señor. Él es nuestra heredad y es nuestra mejor heredad. En Efesios capítulo 1 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y en ese momento que pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo después de oír el evangelio, entonces el Espíritu Santo vino a morar en nuestra vida y nos selló, y el Espíritu Santo es las arras, la garantía de nuestra herencia. Una herencia en el cielo, pero que ya está garantizada con la presencia misma del Espíritu Santo en nosotros. El Señor es nuestra mejor herencia. El Señor morando dentro de nosotros es lo mejor que podemos tener. Pero ¿qué más es nuestra herencia? Dice en el Salmo 119, 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Y sabes, la palabra de Dios es nuestra herencia. Y qué bendición tener este libro en nuestras manos y saber que es la herencia que Dios nos ha dejado, el manual que tenemos aquí a la mano para conducirnos en este mundo, para saber cómo hacer la obra, cómo llevar fruto en el campo. Y aquí tenemos la herencia de Dios a través de su palabra. Pero hay algo más que es nuestra herencia. Una herencia prometida. Dice en el Salmo 2:8, dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Las naciones son
esa herencia para el Hijo de Dios. Si ustedes leen ahí en el contexto del Salmo, está hablando del Hijo de Dios. Pero finalmente, y por haber creído en Él, ahora participamos de esa herencia. Y Dios nos promete las naciones, las multitudes, la gente, nuestro campo. Ahí está nuestra herencia. El lugar en donde Dios nos ha puesto. Ahí está nuestra herencia. Que pidamos y reclamemos esa herencia a nuestro Dios. Y sabes, este pasaje que les comparto lo veía en esta ocasión con otros ojos, de verdad, el Salmo 127:3, donde dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y es que mis hijos son herencia del Señor. Es decir, son mi campo más cercano, ese campo que primeramente tengo que ganar, pero además tengo que cuidar y tengo que esperar que lleve fruto. Mi herencia. Dios es nuestra herencia, su palabra es nuestra herencia y la gente en el campo son nuestra herencia. Es esa herencia que Dios nos ha dado. Y es esa herencia en donde necesitamos seguir invirtiendo. Si se dan cuenta, estas tres cosas que son nuestra herencia son cosas eternas. Dios, su palabra, las almas de los hombres. Y es ahí donde Dios quiere que invirtamos en nuestra herencia, diciéndole no al enemigo y siguiendo, haciendo la obra de Dios ahí en el lugar donde Él nos pone. Fácilmente podemos invertir nuestra vida y nuestros recursos en herencias terrenales, ¿cierto? Y olvidarnos de nuestra herencia eterna, de las cosas celestiales, de las cosas en donde Dios quiere que invirtamos todo nuestro ser, nuestros recursos, nuestra vida. Ya terminando, Lucas capítulo 12. Y un pasaje en donde el Señor nos exhorta en qué estamos invirtiendo. ¿Estamos invirtiendo de verdad en esa herencia divina o estamos invirtiendo en cosas pasajeras? Lucas capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. Dice: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿En qué vamos a invertir nuestra vida, nuestros recursos? ¿En lo que pasa o en lo que permanece? ¿En lo que es la herencia de nuestro Dios? ¿Sabes que Nabot decidió seguir con la heredad de su padre, de sus padres, de sus antepasados, y no entregarla al enemigo? Y yo quiero invitarte para que sigamos con esa misión que Dios nos ha encomendado, esa misión dada a sus discípulos, la gran comisión, que sigamos invirtiendo en la gran comisión, que sigamos además el ejemplo de nuestros padres espirituales, de nuestros antecesores, de esos hombres que Dios ha usado en nuestra vida, que nos entregaron su palabra y que nos dejaron este legado para que siga adelante. Sigamos mirando a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros misioneros en el campo, la tarea que están haciendo. Que sigamos con la misión que Dios nos encomendó
hasta la muerte. Porque, ¿sabes? Vale la pena dar nuestra vida por nuestro campo. Vale la pena dar nuestra vida por lo eterno. Vale la pena llevar fruto y más fruto para nuestro Dios, porque a través de esto Él será glorificado. Y quiero terminar simplemente haciendo una pregunta, porque tal vez tú estás viendo este mensaje y tal vez te preguntas, bueno, ¿y yo? ¿Y yo qué? Y quiero preguntarte, ¿en qué estás invirtiendo tu vida? Y algo más específico. Tal vez has estado invirtiendo en todas las cosas de este mundo, pero esto va a pasar y esto va a terminar. Pero quiero decirte algo. ¿Y tu alma? Y como leíamos en el texto, ¿qué será de tu alma? ¿Estás invirtiendo en tu alma? ¿Estás reconciliándote con el dueño de tu alma? Si aún no te has reconciliado, quiero invitarte para que hoy lo hagas y que comiences a invertir en esa herencia eterna, tu alma. Reconcíliate con tu Creador. Ya finalizando, dice la palabra de Dios, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabes, Jesús, el Hijo de Dios, invirtió en este mundo, se hizo hombre y fue a la cruz y murió para salvarnos de nuestros pecados, para que ahora tuviéramos un propósito eterno e invirtiéramos en las cosas eternas. Pero es necesario reconocer que tú y yo somos pecadores y poner nuestra fe en lo que el Hijo de Dios hizo por nosotros y creer en Él. Y cuando lo haces, estás invirtiendo en tu alma, te estás reconciliando con tu Creador. Y entonces el día que mueras vas a estar en esa herencia eterna que Dios tiene reservada para los hijos de Dios. Quiero invitarte a que te reconcilies con Él y recibas a Jesús como tu Salvador. Vamos a terminar en oración. Señor, gracias por esta palabra tuya, Señor. Gracias por este texto. Gracias, Señor, porque nos das un gran desafío y nos has dado todo lo que necesitamos, Señor, para llevarte fruto ahí en el campo, en donde tú nos tienes. Pero tú nos dices que estemos dispuestos a dar nuestra vida por ese campo, a no aceptar los ofrecimientos del enemigo, a decirle no, así cueste lo que cueste, Señor. Y yo quiero pedirte para que de verdad y de corazón y a través de esta conferencia estemos tomando decisiones para valorar, apreciar y finalmente dar nuestra vida por este campo en donde tú nos has puesto. Señor, y pedirte también por las personas que están viendo, Señor, este video y pedirte para que tú toques sus corazones y los lleves a salvación y entiendan la necesidad de su alma, de su corazón y se reconcilien contigo por medio de Jesús. Gracias, Señor, por tu bondad y te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, iglesia. Dios los bendiga. Un abrazo. Hola, ¿cómo estás? Primero que todo, dar gracias a Dios por este servicio que acabamos de tener tan bonito, por el inicio de nuestra conferencia misionera. Y en segundo lugar, bueno, darte gracias por aceptar esta invitación a ver este video. Y también gracias por quedarte acá al final. Si estás acá viendo este video, este final, es porque quieres saber qué dice la Biblia acerca de cómo tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Y lo que vamos a hacer, ya que todo este tema, bueno, de los virus y eso están de moda, vamos a tener una cita médica con Dios. Vamos a ir adelante de Dios a que Él nos diagnostique qué es lo que tenemos y que nos muestre cuál es esa cura para una enfermedad que tiene nuestra alma y que afecta nuestra eternidad. Entonces, lo primero que vamos a ver es, delante de Dios, es cuál es nuestro diagnóstico. ¿Qué es esa enfermedad que tenemos que nos afecta eternamente? Y vamos a ver lo de la palabra de Dios ahí en Romanos 3:10. Dice el versículo, la palabra de Dios, Romanos 3:10, como está escrito,
no hay justo, ni aun uno. Y ahí mismo en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. ¿Sabes? Nuestro diagnóstico, lo que dice la Biblia es que somos pecadores. Hay una enfermedad que nos afecta a todos y no solo afecta a nuestro cuerpo, sino que afecta a nuestra alma y nuestra eternidad y se llama pecado. Y fíjate, dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Todos le hemos fallado a Dios. El pecado es hacer algo que vaya en contra de la Biblia, de la palabra de Dios. Y bueno, no te tengo que convencer de eso, ¿no? El pecado es una realidad evidente, es ver nuestra vida, la sociedad, y hemos pecado. No hay nadie que todo el tiempo haga lo bueno. Ahora, así como toda enfermedad tiene sus consecuencias, esta enfermedad también tiene sus síntomas, tiene sus consecuencias en nuestra vida. Y la misma Biblia nos lo deja saber. Ahí mismo en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy tristes las consecuencias de esta enfermedad, y es que estamos separados de Dios. El pecado nos destituye de la gloria de Dios, nos separa de Él, no solo en esta vida, sino también por la eternidad. El pecado es la peor de las enfermedades porque nos afecta a todos y nos separa de nuestro Creador. Y uno puede ver la sociedad y puede ver la ausencia de Dios en la vida de cada persona. No más lo que estamos viviendo en nuestro país. La gente necesita de Dios. Pero sabes, hay más consecuencias. Mira lo que dice Romanos 6:23. La primera parte dice, porque la paga del pecado es muerte. Y qué tremendo lo que este versículo enseña, ¿cierto? Lo que este versículo declara. Y dice, fíjate, porque la paga, ¿cierto? Ahora, ¿qué es una paga? Es como cuando tú trabajas un mes, al final recibes un salario o una paga por tu trabajo. Ahora fíjate, la paga o lo que debemos recibir porque le hemos fallado a Dios, porque hemos pecado, es la muerte. ¿Y qué es la muerte? La muerte es una separación, ¿cierto? Si ahorita me cae el techo encima y me muero, se separa mi alma de mi cuerpo. Pero sabes, esta muerte no solo es física. El pecado mata nuestro cuerpo, pero también mata nuestra alma y nos separa de Dios por la eternidad. Hay un lugar que se llama el infierno. Y si alguien muere en esta vida sin reconciliarse con Dios, hay un lugar eterno separado de Dios. Muy triste. La paga del pecado es la muerte. El pecado nos mata espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Y bueno, hemos visto ya de la Biblia que tenemos una enfermedad que tiene unos síntomas, ¿cierto? Tiene unas consecuencias en nosotros y es que nos aleja de Dios. Tal vez por eso a veces hay tanto vacío, tanto despropósito, tanta desesperanza. Pero ¿sabes? Las enfermedades también tienen una cura, ¿cierto? Tienen un medicamento. Y Dios es muy bonito porque Él nos ofrece, ¿cierto? Y nos muestra en su palabra la cura para esta enfermedad y sus consecuencias. Y ahí mismo, ¿cierto? En Romanos, estamos en Romanos 5:8. Dios nos deja saber cuál es esa cura. Y vamos a ver qué es Jesús. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate, el amor de Dios se hizo evidente en Jesús. Él nos amó a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. A pesar de que el ser humano no busca a Dios y le rechaza y le falla, Dios nos amó siendo sus enemigos. Cristo murió en nuestro lugar. La paga del pecado es muerte. Y Dios sí, Dios es amor, pero Dios también es un Dios justo. Y Dios no puede pasar al culpable por inocente porque sí. Alguien tenía que pagar. Y Jesús decidió tomar nuestro lugar. Y sabes, lo que hizo Jesús por nosotros es increíble. Tengo una hija de 1 año, año y medio. Y mira, lo que hizo Jesús es como si yo llegara a un juicio donde el acusado hizo un crimen terrible y lo condenaron a pena de muerte. Y yo llegara con mi hija Leticia de 1 año y medio, inocente, y dijera, miren, yo sé que él falló, él tiene que recibir la pena de muerte, pero ¿saben? Por amor déjenlo al libre. Y que mi hija reciba la paga que él tiene que recibir, que ella pague porque alguien tiene que pagar. Y entonces ella muere y este hombre sale libre. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros, por amor. Y qué tremendo, ¿no? Jesús muriendo en una cruz por nosotros, para que nosotros no lo tengamos que hacer. Además, mira lo que dice Romanos 6:23.
Ya lo leímos, la primera parte dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el versículo sigue, las buenas noticias, la cura a esta enfermedad. Dice, más la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la historia lo confirma, la Biblia nos lo enseña, es un hecho innegable. Jesús murió, pero no se quedó muerto. Él resucitó al tercer día y al resucitar demostró tener poder sobre el pecado y la muerte. Y por eso es que Él puede ofrecernos vida eterna. Por eso es que Él es el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él, porque es el único que ha muerto y resucitado para nunca más volver a morir. Él es Dios y Él puede ofrecernos la vida eterna. Y fíjate que es un regalo. Normalmente las medicinas cuestan, ¿cierto? Pero esta medicina, ¿cierto? Esta cura para tu alma, para esta enfermedad, Dios te la ofrece como un regalo y te ofrece la vida eterna. Y fíjate, si la muerte, que es la paga del pecado, es separación, la vida, que es todo lo contrario, es una relación. Y Dios ofrece darnos una relación con Él, pero fíjate que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es por lo que tú puedas hacer, no es por tus creencias, no, es en Cristo Jesús, en su obra en la cruz y su resurrección. Y Él te lo ofrece como un regalo, como un regalo. Ahora, una pregunta. Tú vas al médico, el médico te dice, mira, tienes esta enfermedad, los síntomas son estos, las consecuencias son estas y hay esta cura. ¿Con solo tú entender o pensar que hay una cura, te vas a curar? No, tienes que recibir, ¿cierto? Tomar esa medicina. La Biblia nos deja saber cómo tomar, cómo recibir esa medicina regalada que Dios nos da a través de Jesús. Y nos lo deja saber en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. Y fíjate lo que dice. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? Del pecado y sus consecuencias. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, este versículo que nos enseña, que tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Es decir, le decimos, Señor, es a tu manera. Es como tú dices. En la vida eterna, ¿cierto? El poder ir al cielo y que mi vida sea transformada no es como yo creo o yo pienso o como tal vez fulano de tal me dijo, no. Es como tú, Señor, dices y ya lo vi en tu palabra. ¿Cómo es que dice el Señor? Fíjate, dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo eres salvo? ¿Cómo tienes la vida eterna y una relación con Dios? Por creer en la obra de Jesús en la cruz. Si tú crees que Jesús resucitó, y bueno, esto implica que crees que Jesús murió y lo hizo por ti, entonces eres salvo. Se lo tienes que decir a Dios y creerlo de corazón. Y después nos dice, porque con el corazón se cree para justicia, ¿cierto? Es en tu corazón donde tú escuchas de la Biblia que eres pecador, que el pecado te separa de Dios, pero también escuchas que Jesús ya murió por ti, tomó tu lugar y que resucitó para darte vida eterna. Es en tu corazón donde tú lo crees. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Que naturalmente vas a querer confesar a Jesús para que te salve. Si uno se está ahogando y se da cuenta que se está ahogando, ¿qué pide? Bueno, lo natural es que uno pida ayuda. Es lo que dice este pasaje. En tu corazón crees la realidad del pecado, las consecuencias, pero también crees la obra de Jesús y entonces le pides que te salve. De esa manera puedes tener una relación con Dios. Es muy sencillo, fíjate, es por medio de una oración. Orar es hablar con Dios. Es una oración donde tú le dices lo que acabamos de ver. Señor, yo hoy entiendo que soy pecador, que mi pecado me separa de ti, pero también entiendo que Jesús murió en mi lugar, que Él tomó mi lugar en esa cruz para que yo no muera y resucitó al tercer día para darme vida eterna. Lo recibo como Salvador. Y bueno, en el nombre del Señor oramos y amén. Y en ese momento dice la Biblia que serás salvo. Ahora, si tú entendiste de la palabra de Dios, lo que acabamos de ver, ¿cierto? Cómo el pecado nos separa de Dios, pero cómo Jesús ya tomó nuestro lugar y en su resurrección tenemos la vida eterna y quieres recibir ese regalo, esa cura para esa enfermedad que se llama pecado. Bueno, a continuación voy a hacer una oración guía. Sí, es una oración que debes decir tú de corazón. ¿Sí? Yo no puedo orar por ti para que tú te salves por lo que yo diga. No, tienes que tú orarlo en tu corazón.
Y puedes decirlo en voz alta o decirlo en el silencio de tu mente, de tu corazón, Dios va a escuchar. Pero lo importante es que se lo digas de corazón. Y lo que vamos a decirle a Dios es lo que acabo de mencionar. Vamos a pedirle que te salve, ¿cierto? Ahí tú se lo vas a pedir a Dios de corazón. Entonces te voy a guiar con esta oración y bueno, espero que pues lo hagas. Voy a dar un espacio entre cada frase para que tú puedas repetir. Bueno, Señor Dios, gracias te quiero dar porque hoy entendí que soy pecador. Gracias, Señor, porque hoy de tu palabra tú me mostraste mi condición y mi separación de ti. Pero también, Señor, gracias, porque de tu palabra tú me dejaste ver la obra de Jesús en la cruz. Gracias, Señor, por tu resurrección, porque en ti tengo vida y esperanza. Te recibo, Señor, como mi Salvador, creyendo que tú moriste por mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Gracias, Señor, por tu salvación. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén. Y bueno, ahora, algo antes ya acá de terminar muy cortico, quiero que me acompañes, o bueno, de pronto ahí en pantalla va a salir Juan 1:12. Es un versículo, porque bueno, tú tal vez dirás, bueno, ¿y ahora yo qué hago, cierto? Fíjate lo que dice Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tú has creído hoy en Jesús, has recibido la salvación por medio de Jesús y ahora eres un hijo de Dios. Hoy es el día de tu salvación, de tu nacimiento espiritual. Entonces eres una nueva criatura, espiritualmente hablando, eres un bebé. ¿Y qué necesita uno en el momento de su nacimiento? Bueno, necesita alimento. Entonces te animo a que empieces a leer este libro, ahí de a poquitos, cada día, para que Dios te alimente, te guíe. También necesitas hablar con tu Padre, ¿cierto? Con Dios, órale, ¿cierto? Bueno, como dicen los mexicanos, ¿cierto? Pues órale, ¿cierto? Tienes que orarle a Dios. Ahí por medio de la oración puedes hablar con Él. Pero también necesitas una familia que te cuide. Y Dios ha provisto esa familia en la iglesia. Y bueno, la persona que te invitó seguramente te comentó que somos la iglesia, la Biblia dice, y bueno, mira, estamos para servirte y para guiarte y ayudarte en este proceso de crecimiento espiritual. Y bueno, seguro si tienes alguna pregunta o alguna duda de lo que acabas de ver, la persona que te invitó podrá guiarte o responderte cualquier duda. Y bueno, de verdad muchas felicitaciones y mucha alegría me da saber que tú has recibido a Jesús como Salvador y ojalá pronto nos podamos ver en la iglesia. Un abrazo y que estés bien.